Bueno, televidentes, gracias por estar conectados con el magazine aquí en la tarde. Pues en este momento contamos con la compañía de Álvaro Valencia Ruiz, quien pues lleva una gran trayectoria en la locución y pues seguramente muy conocido por todos nuestros televidentes, pero también conocedor de mucho de lo que tiene que ver con nuestro estado mental y lo que es también la metafísica. Bueno, don Álvaro, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, un placer y de antemano muchas gracias por la invitación. Es para mí un motivo de honor y de satisfacción. Bueno, pues para empezar sería bueno que le contáramos a las personas quién es usted y también hace cuánto está trabajando en el medio. Bueno, mi nombre, como todos saben, la mayoría, Álvaro Valencia Ruiz. Llevo 47 años en los medios de comunicación trabajando en diferentes ciudades del país y ya estoy aquí en la ciudad de Tuluá quietecito únicamente leyendo los titulares de un noticiero de televisión, que es lo único que estoy haciendo actualmente. Bueno, eso es muy bonito que se mantenga en el medio. Usted también es conocedor de mucho de lo que es la metafísica, pues para empezar, cuéntenos por qué se interesó en este tema. Bueno, la metafísica es una ciencia realmente interesante, de todas maneras especulativa porque trata de lo que está más allá de lo físico, es decir, lo que no vemos ni palpamos con nuestros sentidos físicos. Entonces son simples especulaciones y de allí se derivan algunas conclusiones que pueden ser ciertas o no. Cada cual tiene la libertad de pensar como quiera, porque decir uno que tiene la verdad absoluta, eso sería una absoluta mentira. Para empezar, ¿qué es la metafísica? Metafísica es una ciencia especulativa, una parte de la filosofía. Filosofía quiere decir amor al conocimiento y dentro de ese amor al conocimiento está la metafísica, que quiere decir más allá de lo físico, más allá de lo físico. Entonces estudia lo que son las cosas espirituales y especialmente la causa única y primera de todo cuanto existe, que es a lo que llamamos Dios. Entonces una definición para que todos los televidentes vayamos contextualizando pues un poco acerca de este tema. ¿Qué estudia como tal la metafísica? ¿Qué comprende o qué objetivos tiene? Bueno, la metafísica desde el punto de vista de las leyes rigen el universo. Son 7 leyes. La ley de mentalismo, que dice que todo es mente, el universo es una creación mental. La ley de vibración, que dice que todo vibra, nada está inmóvil en el universo. La ley de correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. La ley de polaridad, que nos dice que todo tiene su par de opuestos, sus dos polos, el positivo y el negativo. Entonces, entre esos dos extremos se mueve la libertad del hombre. Para eso dieron la ley de polaridad, para que el hombre tenga su libertad y maneje su libre albedrío. Luego está la ley de ritmo. La ley de ritmo dice que todo es cíclico, todo se repite, todo va y viene, todo sube y baja, todo tiene flujo y reflujo. Por último, seguidamente está la ley de causa y efecto, que esa no necesita mayor explicación. El gran maestro Jesús la explicó diciendo, con la vara que mides serás medido. Lo que uno siembra, eso cosechará. Ya el Buda había dicho anteriormente, los efectos siguen a las causas como la sombra del cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, sacamos la conclusión de que todo eso que vemos a diario en las noticias, lo que vemos en los periódicos, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión, no son causas, son efectos de causas anteriores. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Las víctimas de hoy fueron los victimarios del ayer, como los victimarios de hoy serán las víctimas del mañana. No hay injusticia ni impunidad en el universo. Y luego está ya por último la ley de generación. La ley de generación dice que todo tiene su aspecto masculino y su aspecto femenino. Se unen esas dos fuerzas, esas dos energías, el masculino y el femenino, y traen a manifestación un nuevo ser. Como cuando un hombre y una mujer se unen en un acto de amor, traen a la vida una nueva criatura. Bueno, el primero de esos que usted nos mencionaba era el mentalismo. ¿Cómo el mentalismo pasa a ser el primero y pues tal vez más importante? El más importante porque
Tal como usted piensa, así siente, y como siente, actúa. Y una vez que ha actuado, ha puesto en movimiento las leyes de retribución según las cuales lo que uno siembra, eso cosecha. Nadie más tiene la culpa de lo que le suceda a uno, sino uno mismo. Por eso siempre se ha dicho que el hombre es el arquitecto de su propio destino, es el capitán de su propia alma. Lo que siembra, eso cosecha, y nadie paga culpas ajenas. Si usted sembró, usted tiene que recoger lo que sembró. Bien, eso es bastante cierto, don Alvarito. Pues entonces, hoy hablando acerca de esa salud mental, todo, y ya que todo tiene que ver con nuestra mente, ¿cómo haríamos nosotros los uruguayos para ser tan uniformes, tan perfectos en nuestra mente para no caer en muchos errores? El trabajo es individual, eso no lo puede hacer nadie por usted ni por mí. Lo hace usted o lo hago yo, pero tiene que ser individual porque la sociedad está constituida por muchos individuos. Si cada individuo cambia para bien, la sociedad cambia, pero tiene que ser que nazca del corazón de cada cual, no se hace de forma colectiva, porque cuando se llega al tema del perdón, hasta ahí llega. O la gente dice, yo perdono pero no olvido. Tiene que perdonarse todo, siguiendo las instrucciones del gran Maestro Jesús, que dijo: perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y persiguen, bendecid a los que os maldicen, perdonad hasta 70 veces 7 si fuera necesario. Pero él no dijo a estos sí y a estos no, a todos, a perdonar a todos. Bien, ¿cómo lograr ese cambio de mentalidad? ¿Qué debemos hacer para poder llegar hasta tal punto y pues tener ese control de nuestra mente? Como le dije anteriormente, es individual el trabajo. Entonces tiene que llegar un momento en que la persona decida por sí misma cambiar para bien. La felicidad, por ejemplo, es una decisión. Si usted decide ser feliz, es feliz. No importa más nada de lo externo, no depende de nada. Es una decisión. Lo mismo sucede con el amor, con la fe. Lo maneja usted interiormente. Si usted cambia interiormente, todo cambia a su alrededor, porque comenzará a ver la vida a través de una óptica diferente, una óptica de amor, de tolerancia, de paz, de buena voluntad. Como dijo el Papa en estos días que vino, hay que dar el primer paso, y el primer paso tiene que darlo uno, sin esperar lo que haga el otro. Él verá qué hace. Yo por eso hace muchos años renuncié a la gerencia general del mundo y dejo a cada lora en su estaca y que hagan lo que quieran, porque yo sé que nadie se escapa a las consecuencias, a la ley de causa y efecto. Bien, teníamos mentalidad, ¿qué sigue de allí? Mentalidad de correspondencia. Tal como usted piensa, así siente. Entonces, como es arriba en su plano mental, es en su cuerpo físico. Tal como usted piensa, así se manifiesta. Así podrían presentarse las enfermedades entonces. Sí, por eso hay muchas enfermedades psicosomáticas, porque se inician principalmente por un estado mental, por un estado emocional, y eso se somatiza y se manifiesta a través del cuerpo. Ahí está, para que tengan en cuenta, pues muchas personas hipocondríacas que seguramente nos están viendo. Teníamos allí, ¿cuál sigue, el tercero? La ley de vibración. La ley de vibración dice que todo vibra, nada está inmóvil en el universo. La diferencia entre unos seres y otros es la rata vibratoria, es decir, la frecuencia vibratoria. Según su vibración, así se manifiesta. Por eso los seres espirituales son invisibles a nuestros ojos físicos, porque están en una vibración altísima, muy diferente a la nuestra. La nuestra es más baja porque estamos en este mundo tridimensional y de las formas para manifestarnos, para manifestar una individualidad, una individualización, que a la luz del espíritu no hay división, todos somos uno, todos somos hijos del mismo Padre. Y eso lo vino a enseñar un hombre hace 2000 años, hace más de 2000 años, vino a traer un mensaje de paz, de amor, de libertad, y fundamentalmente vino a recordarnos nuestros orígenes,
a decirnos que somos hijos de Dios, y lo enseñó con 2 palabras: Padre nuestro. Y con esas 2 palabras dejó sentada de una vez y para siempre la enseñanza de la paternidad de Dios y la fraternidad humana. Entonces vamos cometiendo errores y acumulando experiencia hasta que un día logremos despertar nuestra conciencia, es decir, cuando nos demos cuenta de quiénes somos realmente, que no somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo unas experiencias humanas, hasta cuando recordemos qué es lo que realmente somos. ¿Es complicado de pronto cambiar esa mentalidad? Sí, porque nada sucede a destiempo, todo sucede a su debido tiempo, no es antes ni después, es como la semilla, usted la siembra y a su debido tiempo germina y a su propio ritmo va creciendo y da fruto cuando tiene que dar fruto, no antes ni después. Entonces, mientras usted no esté en el nivel apropiado, no le llega la manifestación de lo que tiene que seguir aprendiendo. Siempre hay un punto. Siempre, siempre. Cada cual está en el nivel que le corresponde, ocupando el lugar que le corresponde, hasta que un día descubramos nuestro lugar definitivo, que es el regreso a la patria celestial. Teníamos allí la vibración, ¿sigue? Luego polaridad. La polaridad dice que todo tiene su par de opuestos, todo tiene 2 polos, todo tiene el positivo y el negativo. Entonces, entre esos 2 extremos se puede mover la libertad del hombre, porque ese es el segundo regalo que nos dio nuestro Padre Celestial. Primero nos dio la vida y segundo la libertad para vivirla. Y cada cual decide cómo vive su propia vida, pero tiene que tener en cuenta que todo tiene consecuencias y que nada sucede por casualidad. Si le está sucediendo es porque lo merece. Ahí está, entonces para muchos televidentes, sí, teníamos la polaridad, ¿sigue? La ley del ritmo. La ley del ritmo dice que todo es cíclico, todo se repite, todo tiene flujo y reflujo. Todo tiene un periodo de avance y retroceso. Y entonces todo se repite, por eso hay la ley de recurrencia o la ley del retorno, lo que llamamos la reencarnación. Por eso tenemos confianza de que el Padre Celestial no tiene un infierno, ni un purgatorio, ni nada para castigar a sus hijos, porque el habitante inmortal de este cuerpo físico, cuando lo abandona en ese acto que llamamos muerte y que nosotros decimos desencarnación, lo que hace es eso, abandonar el cuerpo de carne, pero el espíritu, que es el que lo mueve, sigue viviendo, porque el agua no lo moja, el fuego no lo quema, las armas no lo pueden dañar. Por eso el Maestro Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Siempre el ser humano estaría reencarnando en otro cuerpo humano? Sí, vamos cometiendo errores y acumulando experiencia hasta que un día logremos despertar nuestra conciencia, que es cuando descubramos el amor incondicional, ese amor sin censura, ese amor que se da por el placer de dar nada más, como enseñó el Maestro Jesús, sin esperar retribución alguna. O sea que estaría, pues una persona generalmente estaría reencarnando muchas veces, porque a veces en nuestra sociedad es complicado encontrar ese amor. Hasta que así aprenda esa lección. Pero el Padre tiene toda la eternidad para esperar, porque la tierra es una escuela maravillosa. Aquí venimos a aprender todo eso que sucede de la cuna hasta la tumba y que llamamos problemas, son lecciones que hay que aprender. Entonces, estar dispuestos a aprender las lecciones y avanzar. Pero esa decisión la toma es usted. No porque lo dijo el Papa, no porque lo dijo el Dalai Lama, no porque lo dijo el Ayatollah, no porque lo dijo el dirigente tal, sino se nace de su propio corazón. De pronto las acciones que realizamos en nuestras vidas pasadas tienen mucho que ver con nuestra vida actual. Sí, lo que uno siembra eso cosecha. De lo que da recibe, y nadie puede pagar culpas ajenas. Así no las recordemos. Así no las recordemos. Para eso existe el recurso de la regresión,
La regresión a vidas pasadas a veces nos da información precisa y se pueden eliminar fobias, temores, dolores que no encuentran una explicación médica. Entonces uno se da cuenta qué sembró en el pasado y qué es lo que está cosechando. Para eso sirve la regresión. Bien, de ese pasado estaríamos hablando de muchos otros pasados. Sí, eso nos sirve para conocer que hemos vivido en otras épocas, en otras culturas, que hemos tenido otros cuerpos físicos, que hemos encarnado y reencarnado muchas veces, porque el propósito es aprender. Don Álvaro, yo sí tengo una duda que realmente he escuchado a muchas personas y es por eso es que me atrevo a preguntársela. He escuchado que muchas personas dicen que los mismos animales pueden reencarnar o que las personas pueden reencarnar en animales. ¿Eso es cierto? No, el ser humano siempre humano, cada cual en su propio reino. Ahí está, entonces despejamos una duda y estábamos hablando pues un poco acerca de una de esas leyes, pasamos a las... Seguimos con la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. Lo que un hombre siembra, eso cosecha. No hay causa sin efecto, como dije antes, y como dijo el Buda, los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo. Luego el apóstol Pablo dijo, lo que un hombre siembra, eso cosecha. Y el Maestro Jesús ya lo había dicho, con la vara que mides, serás medido. No hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Eso es causa y efecto. Causa y efecto. La ley de causalidad. Y por último, ya la ley de generación. Generar quiere decir concebir, crear. Entonces usted ya ha dado los primeros pasos, ley de mentalismo y etcétera. Ahora llega a la ley de generación, que crea un ambiente de acuerdo a lo que usted haya sembrado. Lo que usted haya hecho, eso recogerá por ley de generación. Porque tal como piensa, siente. Entonces, esa ley se manifiesta de acuerdo con sus pensamientos y sus emociones. El masculino y el femenino. Masculino, pensamiento, emoción femenina. Entonces trae en la manifestación lo que usted esté deseando o pensando o programando. De ahí de pronto podría decir la famosa frase, es que heredó el genio de la mamá. No heredó. No, lo que sembró eso cosecha. Mire usted, los dedos de las manos son totalmente diferentes y todos obedecen a un mismo propósito. Así son los hijos en la familia. Cada uno trae su propio karma individual, su propio aprendizaje. Importante, don Álvaro, pues usted hace un momento nos hablaba acerca de las regresiones, que también es como un estado mental, pero pues para hablar un poco acerca de este tema, contémosle a las personas qué es una regresión. Regresión es un estado mental por medio del cual la persona recuerda el pasado de esta vida o de una vida anterior. No hay límite de tiempo ni de espacio, recuerda siempre. Hay personas a las que yo le he hecho regresión que han ido inclusive hasta la edad de las cavernas, otros han ido a la edad de Cristo, otros han estado en la Edad Media. Es decir, cada cual recuerda cosas de acuerdo con lo que está experimentando en esta. Lo que le haya afectado más en esa encarnación es lo que viene a solucionar en esta. Yo tengo un amigo que fue a la oficina muy preocupado, a una oficinita que yo tenía, fue muy preocupado porque llegó una cuñada de él con una hijita de 3 meses. Entonces le dio hospedaje ahí en la casa, en la visita y tal, la esposa, la mamá y la niña. Y resulta que él fue asustadísimo a contarme que cada vez que veía a esa niñita le provocaba estrangularla. Y yo le dije, ese es un asunto kármico, y le hice una regresión. Y resulta que en esa regresión él vio que en el año 1800, en Palermo, Italia, él era empleado de una panadería. La hija del dueño de la panadería se enamoró de él y él no le hacía caso. Y un día ella, por despecho, en compañía de otras 2 personas,
lo amordazó, lo ató y con un bisturí le rayaba el cuerpo, hasta que por último le clavó el bisturí en el corazón y lo mató. Entonces de ahí venía el odio, el rencor de esa persona, porque el subconsciente no olvida. Entonces cada vez que veía a esa niñita, esa alma, en ese cuerpecito de 3 meses, él sentía rabia y sentía deseos de estrangularla. Entonces yo le hice algo que se llama catarsis, que es perdón y olvido, perdonar totalmente eso. Y entonces la perdonó, y cuando él llegó a la casa, la niñita le hacía ya gracias y se reía con él, y él ya no sintió deseos de matarlo. Es bastante complicado. Es muy difícil de pronto llegar a ese estado mental para lograr nuestra regresión. No, desde que la persona tenga la capacidad de concentración y de visualización, desde que pueda tener imágenes mentales, que esas van llegando espontáneamente si la persona trabaja más con el hemisferio cerebral derecho, porque el que trabaja con el hemisferio izquierdo se le dificulta, pero la persona que logra visualizar logra imágenes mentales maravillosas y ve lo que sucedió realmente en una vida anterior, ve cómo desencarnó. Y muchas veces uno puede también hacer una regresión a esta vida y llevarlo simplemente hasta el momento de su nacimiento, ver dónde nació, cómo nació, si fue recibido con amor, etcétera, etcétera. Ahí está entonces para que sigan conectados con nosotros. Vamos a hablar más de este tema luego de una pausa comercial, ya volvemos con mucho más. Bueno, televidentes, seguimos con Álvaro Valencia, con él estamos hablando un poco acerca de esos estados mentales. Hemos hablado de la metafísica, pero estamos hablando en este momento de lo que son las regresiones, que eso seguramente es un tema bastante importante para nuestra comunidad, porque vamos a entender de dónde venimos y asimismo pues con ese de dónde venimos, cómo está pues sucediendo nuestro presente y asimismo pues estaríamos realizando nuestro futuro. Don Alvarito, pues contémosle a las personas, estábamos hablando ya acerca de algunas regresiones que usted ha hecho y también de lo complicado que puede llegar a ser una sesión de una regresión. ¿Cuánto nos podría tardar una regresión? Depende de la persona, de lo que quiera saber. Por ejemplo, en Medellín le hice una regresión a un señor y duró 3 horas. Otros duran media hora, un cuarto de hora. Depende de lo que la persona quiera saber o cómo se sienta. Sirve también para responsabilizarse de su propia vida, para asumir el cetro y la corona que nos acreditan como soberanos de un reino maravilloso que es nuestro reino interno, el reino de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. En nuestra mente nadie más puede pensar, en nuestro corazón nadie más puede sentir, de tal manera que uno lo que siembra, eso cosecha. Entonces sirve para responsabilizarse uno de su propia vida y no echarle la culpa ni al papá, ni a la mamá, ni a los vecinos, ni al gobierno, ni a nadie, sino asumir el cetro y la corona que lo acreditan como soberano de ese reino, en el cual nadie más puede mandar. Una persona podría hacerse varias regresiones e ir a diferentes puntos de su vida. Así es, sí. Puede, desde que tenga la capacidad de concentrarse y de visualizar, lo logra. Tengo también otros casos aquí en Tuluá de unos muchachitos que, un muchacho de 16 años, era muy nervioso y no podía dormir solito en su pieza y no tenía que dormir con los papás. Entonces el papá me dijo que le hiciera una regresión y yo le hice la regresión y resulta que ese niño, estando en el vientre materno, le tocó ser testigo de una balacera en un atraco bancario. Y la mamá corría desesperada buscando refugio y entonces eso todo se lo transmitió al feto. Cuando el niño nació con esos temores y no podía dormir solito. Entonces le hice la regresión, se curó de ese nerviosismo y ahora es un importante ejecutivo en una importante firma comercial en Cali. Bien, esas regresiones nos podrían ayudar a mejorar nuestra vida en muchos sentidos, digamos, económicamente, familiarmente. A tomar conciencia de nuestra propia vida
y no echarle la culpa a nadie de lo que nos pasa, sino asumir la responsabilidad y estar dispuesto a aprender las lecciones que la vida nos plantea, porque como dije antes, eso que sucede de la cuna a la tumba y que llamamos problemas son lecciones que hay que aprender. La vida es una escuela maravillosa, estamos en un aprendizaje. Muchas personas dicen que vieron algo que me les parece que ya lo vivieron. Eso se llama el déjà vu. El déjà vu, que es la sensación de cosa ya vivida. Y puede ser que sea un recuerdo de una vida anterior. Que lo haya vivido de esa manera. Sí, que lo haya vivido. Entonces se presenta para ser transmutado. Transmutar quiere decir cambiar. Cambiar el odio por el amor. Cambiar la tristeza por la alegría. Cambiar el pesimismo por el optimismo. En fin, por eso los dos polos. Siempre están los dos. Entonces usted decide en cuál de los dos se ubica. Es un tema bastante bonito. Ese mismo joven que usted nos acaba de mencionar, allí de 17 años, quisiera volver a hacer otra regresión, ¿iría a otra parte de su vida o sus vidas pasadas? Sí, por supuesto. Sí, porque hemos vivido muchas veces. Hemos tenido muchas vidas, hemos vivido en otras épocas, en otras culturas, en otros cuerpos físicos. Lo que hacemos cuando se produce ese aspecto que llamamos muerte, lo que sucede es que desencarnamos. Por ejemplo, había una señora que lloraba mucho, inconsolable por la muerte de un hijo, un muchacho de 19 años que lo habían asesinado. Yo le hice una catarsis, una regresión, y el muchacho se le manifestó, el alma de él se le manifestó a la señora y le dijo: mamá, lo que hicieron fue que me desencarnaron, pero así tenía que ser, yo estoy más vivo que nunca, no llore más. Y la mamá desde ese momento dejó de llorar, no volvió a llorar. Entonces para eso sirve, para traer paz mental, tranquilidad de conciencia y vivir sin temores sobre el ayer, o sin juzgar el pasado. Lo pasado ya es pasado, ha hecho parte de nuestro aprendizaje. Ni sentir temor por el futuro, vivir aquí y ahora, el instante presente. Bueno, don Álvaro, hablando pues de esas manifestaciones, el ser humano tiene en ese momento de regresión esa capacidad de pronto de ver, no sé, un ente, un espíritu, como muchas personas de pronto suelen conocerlos. No hay riesgo de que se viva una experiencia traumática o dolorosa, porque usted está recordándose de usted misma, de nadie más. Nadie recuerda aspectos ajenos, sí, sino lo que le ha sucedido en su propia vida, en sus propias vidas anteriores. Don Álvaro, ¿usted se ha hecho regresiones? Yo infortunadamente no tengo la capacidad de regresar, de vivir esa experiencia. Yo una vez lo intenté con el doctor José Raúl Rodríguez Carrillo, que él fue quien me enseñó esto de la regresión, y traté de hacerle una regresión a él y no lo logró tampoco. Y él intentó hacerme una regresión a mí y no lo logré tampoco. Es decir, tenemos la capacidad de guiar a otras personas, pero no hemos vivido la experiencia nosotros, lamentablemente. ¿Eso tendría una respuesta, un por qué sucede? Sucede que cuando uno va a reencarnar, deja escrito sus compromisos de lo que va a vivir en este mundo. Y seguramente al tratar de regresar a este mundo dejamos escrito que seguiríamos así, como volando por instrumentos, sin una ayuda especial, sino a través de terceros. Bueno, pero entonces usted está realizando un legado, está haciendo su legado, que es muy importante, que es el guiar a otras personas. Sí, yo inclusive hice una regresión colectiva en Medellín, en un teatro que se llamaba el Teatro El Cid. Asistieron 1.200 personas a esa regresión y yo recuerdo que más o menos el 95% logró la experiencia. Lógico que así una regresión colectiva es muy fragmentaria. En cambio, una regresión así individual, uno puede recabar más información, lugares, nombres, acontecimientos, y tomarse todo el tiempo que sea necesario.
En regresión colectiva no, cada cual ve una porcioncita. Pero una porción que seguramente fue muy importante para ellos. La inquietud. Don Álvaro, bueno, usted me mencionaba un poco acerca de aquellas personas que a veces no lo logran. ¿Cree que de pronto a veces se predisponen mentalmente y no logran llegar hasta punto? O porque trabajan mucho con el hemisferio izquierdo del cerebro. El cerebro está dividido en dos hemisferios, entonces mucha gente trabaja más con el hemisferio izquierdo, que es el que analiza, el que hace las cuentas, el que cuestiona y todas esas cosas, entonces no se concentra. En cambio, con el hemisferio derecho se visualiza y se concentra más. Tiene más imaginación. Eso. Bien, ahí está entonces para todos los televidentes. Don Álvaro, pues usted también se ha dedicado a este tema de dar talleres a las personas de lo que tiene que ver con la metafísica y los talleres, cómo funciona el enseñar a otras personas a hacer. Bueno, las personas que asistan es porque les interesa el tema. Desde que no les interese, pues es pérdida de tiempo, porque no se puede obligar a nadie, sino tiene que ser que desde lo profundo de su corazón sienta ya la necesidad como de evolucionar, de avanzar espiritualmente y no estar ceñido a lo que le digan los demás, sino experimentar y tomar sus propias decisiones, sin que nadie le diga, no, tiene que hacer esto o lo otro o aquello, no. Cada cual es responsable de su propia vida. Y no delegar en nadie eso. ¿Todos tenemos la capacidad de hacer una regresión? Todos tenemos capacidad. Pues digo yo, tenemos, aunque yo no lo he logrado, pero sí la persona que tenga la capacidad de concentrarse y de visualizar, lo logra. Pero si yo quiero hacerle la regresión a una persona, ¿podría hacerlo o necesitaría pues de mucho tiempo de aprendizaje? No, desde que lo sepa guiar. Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Ahí hay un método para hacer regresión. Entonces, leyendo ese texto, puede hacerle regresión a cualquier persona, siempre y cuando no dé una orden equívoca, ¿cierto? Que le diga, observe sin sentir ni participar, como un espectador, para que la persona no vaya de pronto a asustarse o a sentir una experiencia traumática. ¿Qué podría pasar? Podría pasar. Bueno, ahí está entonces para todos los televidentes. Don Álvaro, pues no sé qué mensaje le dejaría a usted a aquellas personas que están interesadas en esto en todo el tema que hemos tratado hoy, que sabemos que tiene que ver mucho con nuestra salud. Mire, el propósito de la metafísica es uno, encontrar la divinidad dentro de cada cual. Entonces, a raíz de eso, yo escribí unos versitos que dicen: no busques a Dios fuera de ti, búscalo dentro, está en tu corazón, ese es su templo. Allí permanece muy discreto, como un observador en lo secreto. Y cuando te des cuenta que en ti vive, conocerás la verdad que te hace libre. Ya no lo buscarás en religiones ni en templos que el hombre engalana, lo hallarás siempre en los corazones de tus hermanos de la raza humana. Y entonces lo verás en todas partes. Dios ya no será un desconocido, conocerás también que eres su hijo y que Dios poderoso siempre ha sido tu bondadoso y generoso Padre. Qué bonito, don Álvaro, ahí está para que todos lo tengan siempre en cuenta. Gracias. Bueno, ¿tendremos taller por este mes? Sí, tengo planeado para este mes de octubre, con un amigo mío que se llama Cristian Augusto, organizar un taller de metafísica o de regresión. Entonces estaremos informando oportunamente a través del programa de radio que tiene él. Bien, estaremos también muy al pendiente para poder asistir a él mismo. Don Álvaro, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Ha sido un placer, un altísimo honor compartir con ustedes estos minutos. Bueno, televidentes, sigan ustedes conectados con nuestro programa, sigan conectados porque tenemos mucho más de lo que tiene que ver con la salud mental.